Hey, ya estoy conectado. Hoy me vine a un lugar diferente. Estoy aquí en Starbucks, aquí en Galería, una de las áreas más anécdotas o de lugares muy conocidos aquí en Houston, en el área de Galería, con mucha historia y muy vieja también. Hay muchas áreas muy viejas, creo de las primeras que se llegaron a hacer aquí en Houston. Galería es el lugar donde se dice que hay mucha gente que vive del área de la farándula y todo lo demás. Y bueno, vamos a esperar a que se conecten. Si alguien me escucha, me comente. Ya sea poniendo un 1 o poniendo que sí. Y hoy voy a hablar acerca de algo que es muy importante porque, bueno, muchos me han preguntado de que si en realidad existen los alimentos que pueden ayudar a quemar la grasa o el azúcar. Y cuando se refiero a grasa, me refiero a la grasa corporal, aquella grasa que almacenamos en nuestro cuerpo, ya sea en la parte abdominal, en la parte de los brazos o la parte de las piernas. Y de igual manera, pues si existen algunos alimentos que pueden ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre o quemar el azúcar en exceso en sangre, porque pues, al final el azúcar elevado llega a tener ciertas complicaciones como la misma prediabetes o la diabetes y otras complicaciones que son muy comunes. Entonces vamos a ver que se conecten un poco más o que si me escuchan, bueno, pueden poner ahí con la mano que sí. Voy a poner aquí el chat. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí está ya. Entonces, hoy es la mentoría número 3 de Nutrimentos. Esas mentorías las llevo a cabo porque hay muchas personas que me están conociendo, hay muchas personas que quieren saber en qué consiste, porque al final no es simplemente darte una dieta, échale ganas, come frutas y verduras, los buenos, los malos. No, es más allá de lo que es la nutrición desde el punto de vista, en mis años de práctica, cómo la llevo a cabo. Y cuando me refiero, déjame ver un poco aquí, a la práctica es aquellas cosas que funcionan, aquellas cosas que en realidad pues son relevantes, porque no tiene sentido que yo esté hablando que las vitaminas, los minerales, las proteínas, come más huevo, como es esto, si en realidad no es el tipo de nutrición que yo llevo a cabo. No quiero decir que no hablo de esas sustancias, de las proteínas, de las vitaminas, de los fitoquímicos, sino vamos directamente con un enfoque para que las personas puedan aplicar y puedan avanzar rápidamente. Obvio que con esto pues hay un proceso. Si tú quieres bajar los niveles de grasa, no es solamente comprarte una vez el vegetal o la proteína o el pollo o la carne y comerlo, ¿no? Es volver a repetir, tener una guía, volver a hacer la aplicación al día siguiente, vamos a decir, vuelves a planear tu comida, hacer el déficit calórico, todo lo que conlleve. Y eso te va a servir a que te acerques a tu objetivo. Es un proceso, pero eso es mucho mejor que estar dependiendo de un medicamento o estar dependiendo que salga alguna pastilla o algo mágico, un parche, y en menos de 15 minutos te quite los 30 o las 40 libras de grasa o los 20 kilos de grasa que tienes en tu cuerpo. Entonces, este tipo de mentorías está enfocada para eso, son totalmente gratuitas, están abiertas porque después las publico también en lo que es en YouTube y en mis redes sociales, y no porque sea gratis el contenido, quiero decir que no voy a dar todo lo que sé. Inclusive el hecho de que ustedes se conecten y me hagan preguntas, pues me sirve para poderles darles la información que necesitan. Eso es muy importante. Y claro, le doy gran valor, es como si estuviera trabajando con las personas, porque al final mi intención es poder darle ese giro a lo que es la nutrición, porque mucha gente no visita, no consulta al nutriólogo o al dietista, porque para empezar, el dietista muchas veces no practica lo que dice. Eso es muy común. Hay dietistas que tienen sobrepeso, hay dietistas que no comen bien, hay dietistas que no hacen ejercicio, hay dietistas que tienen malos hábitos, igual como el médico, no nada más el dietista. Entonces, algo que me resuena mucho desde hace tiempo es la filosofía de Napoleón Hill, de donde dice, médico, cúrate a ti mismo, inclusive no nada más yo, también en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, se habla acerca de médico, cúrate a ti mismo. Cuando Jesús viene a lo que es a predicar el evangelio, pues habla en parábolas, médico, cúrate a ti mismo. Entonces es algo que debemos ser importante. Y
pues esta mentoría tiene gran valor. De hecho, yo preparo las clases, las voy organizando para que darles el mayor contenido y sobre todo pueda ser útil, porque las cosas cuando les pones la aplicación se vuelven útiles. Por ejemplo, yo tengo mis gafas aquí, mis lentes, me son útiles para poder leer de manera más correcta algunos enfoques, pero me es inútil si no me las pongo, no puedo leer. Entonces, conforme va pasando el tiempo, van pasando las situaciones, pues uno va reconociendo lo que tiene gran importancia o prioridad. Ahorita, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo no tengo azúcar elevada, yo no tengo diabetes, a lo mejor no me sirve. No nada más se trata de eso, sino simplemente puedes conocer a alguien que tenga una situación y tú puedas darle algunas sugerencias de cómo hacer cambios adecuados. Por eso estas mentorías son libres y como les digo, como tiene esa que son gratis o esa libertad, pues no quiero decir que no le doy valor, le doy todo el valor como si me estuvieras pagando algún servicio, porque al final lo que busco es que el mismo propósito que yo tengo pueda llegar a otras personas y sobre todo más en la población hispana, que es la que está a veces mal educada en cuestión a ámbito de salud. De hecho, en la mañana platicaba con una paciente en el cual llegamos a la conclusión, bueno, yo voy a la conclusión porque yo la sabía, de que la única persona que se va a hacer responsable de tomar buenas decisiones en lo que pone a su boca, en lo que pone en su mente y en su estilo de vida, va a ser uno mismo. Por más que tengas la información, por más que tengas el proyecto, más que tengas la guía, tú tienes que llevarlo a cabo. Y pues una vez que tienes el conocimiento, no se trata solamente de tenerlo, se trata de aplicarlo. No tienes que ser perfecto, sino simplemente es aplicarlo hasta que vayas haciendo el cambio, formando el hábito, y una vez que tengas el hábito, pues vas teniendo el estilo de vida. Y también recuerdo esta guía que compartí, o que voy a compartir ahorita también. Recuerdo que en una ocasión, en una de las clínicas que yo trabajaba, llegó una persona que se dedicaba, creo que era ingeniero o algo de eso tenía que ver, algo que ver con la física, porque estábamos platicando. Llegó con su esposa y tenía en ese entonces unos exámenes de sangre, de colesterol, de azúcar, de triglicéridos alterados. Tenía, creo que 180 de azúcar, pesaba, creo que 190 y tantas libras de peso. No recuerdo bien los números porque fue hace más de 5 o 6 años. Y hablé con él. Él estaba dispuesto a cambiar, pero yo sentía que había como que una barrera, como es común, ¿no? O sea, cuando quieres hacer un cambio y tú te sientes ya desde un inicio que vas a fracasar, pues ese es el punto principal. Mucha de la gente cuando va a hacer cambios pone rápidamente el fracaso, pone los obstáculos, no voy a poder, me va a ser difícil, no me gusta, siempre existe una justificación. Y en esa ocasión, pues la esposa lo había acompañado. Entonces la esposa, hasta el punto que iba, le decía, bueno, yo te preparo la comida, yo te ayudo a organizar. Bueno, al final la persona terminó aceptando que iba a hacer los cambios. Le dije, tienes que hacerlo por 30 días y de 30 días volvemos a vernos y sobre eso hacer ciertos nuevamente ajustes cuando sea necesario. 30 días sin fallar y hacerlo. Entonces tenía el apoyo de su esposa y yo creo que eso también le facilitó porque él no quería vivir tomando un medicamento ni dependiendo de la misma situación de la diabetes. No quería seguir tomando o no quería tomar medicamentos para los mismos triglicéridos y para el colesterol elevado. Y obvio no quería sentirse con una panza, con una sensación incómoda con la ropa, una sensación en la cual se sintiera torpe, de una manera que él se estaba deteriorando, porque al final una persona se ve al espejo todos los días y se puede ver si está deteriorado, si el tiempo de los años han pasado y ese deterioro ha sido muy marcado, porque tampoco quiero decir que no vas a envejecer. Yo, por ejemplo, me veo mi piel, veo mis manos, mis músculos, pues han cambiado, obvio, como estaba adolescente, pero no estoy deteriorado, no estoy en una etapa que estás tirado al piso. Sigo haciendo mis cambios, sigo haciendo mis hábitos y todo lo que conlleva. Entonces, esta persona pues empezó, le dije, vas a tomar esos alimentos por 30 días, vas a hacer algunos cambios, cada 10 días te voy a dar un nuevo plan de alimentación que vas a implementar. Con esos alimentos como base vas a ir al supermercado y los vas a comprar y sobre eso vas a hacer los cambios necesarios. Y bueno, pues al principio hubo renuente, le di el primer programa para 10 días de alimentación con los alimentos que iba a comprar, los preparó y de los 180
miligramos que tenía de azúcar en esa ocasión que le hicieron los exámenes, de los 300 y algo de triglicéridos, creo que 324, y de los 190 y tantas libras de peso. Cuando volví a contactarlo para hacer el feedback o la retroalimentación y darle el nuevo plan de alimentación, él ya había bajado de 180 miligramos de azúcar a 115 sin tomar medicamento. Había perdido 6 libras o 7 libras de peso en 15 días, tan solo en 15 días. Y había también reducido lo que es el cinturón. No se hizo un examen de sangre, ella se compró una maquinita, se checó en el dedo, pero había perdido varios puntos, pero en su cinturón veía que había reducido. Y obvio, al momento que una persona pierde algo de peso corporal, pues es lógico que también haya perdido algo de grasa almacenada o triglicéridos. Y bueno, a los 15 días después iba a volver a hacer el examen de rutina otra vez, pero bueno, en 15 días él se sentía sorprendido por lo que había pasado, y lo único que hizo fue apegarse a los cambios, apegarse a los alimentos que tenía que hacer. Entonces, yo simplemente le recordé, lo que yo hago es darte una guía, hacer combinaciones en cantidad de alimentos para que estos se potencialicen y tengan un efecto terapéutico. Muchos de estos alimentos, cuando se empiezan a aislar, que se hacen algunos aislados o se separa una sustancia activa, pues puede tener un efecto desde un punto hasta medicinal, en muchos casos, como pueden ser los extractos que se obtienen de la cúrcuma o del jengibre o del ajo. Bueno, hay muchísimos, pero cuando se consumen en forma de alimentos con otros, pues hacen muchas sinergias, se ayudan unos con otros, y es así cuando la combinación, la cantidad y la perseverancia, pues hace que cambie. Entonces, en 15 días esta persona cambió. Obvio que ese cambio pues se siguió viendo notorio al mes, al punto que cuando le hicieron los exámenes después de sangre y vieron los triglicéridos, pues ya habían bajado a 125, 100 y algo. Habían bajado muchísimo en tan solo, que serán 6 semanas, 7 semanas. Es algo sorprendente, porque al final las personas cuando me consultan o me buscan es para que les dé solución. Y si les doy solución, ellos tienen que hacer la parte que tienen que hacer. Está en que no crees esa resistencia y siga las indicaciones. Y a muchos de ellos, pues como te comento, tengo que tomar el tono fuerte, hablar fuerte, porque si me contratas es para ayudarte, no para decirte échale ganas, vamos, tú puedes. No, tienes que hacer las cosas que sucedan si en verdad quieres cambiar. Si no, pues vas a ir con lo mismo, dependiendo del medicamento, dependiendo de pastillas, y siendo uno más de las estadísticas de las personas normales, obesas y sedentarias. Entonces, pues esa historia, ahorita que estaba escribiendo el día de ayer, en cuestión de los alimentos, me vino a la mente y recordé y agregué algunos de estos alimentos que para mí son esenciales. No tienes que comprar mucho, simplemente seleccionar de los que vamos a mencionar en esta guía y aplicarlos. Recuerda que en la clase anterior también hablamos acerca de lo que es el déficit calórico. No por el hecho que estés comiendo alimentos sanos te vas a comer toda la bandeja, te vas a comer todo el refrigerador, sino que tienes que ser consciente, porque no solamente vas a buscar cambiar la estética, no solamente vas a buscar la parte física de los triglicéridos, el azúcar, de la ropa, que eso da como consecuencia, vamos a decir rápidamente, sino también cuando tú haces ciertas combinaciones de alimentos, cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de vegetales y de otros, también hace un foco en la parte emocional, donde mucha gente se pierde, donde simplemente se enfoca en la parte física, pero los alimentos también impactan en la parte emocional y en la parte mental. Y cuando me refiero a la parte mental, pues me refiero a la manera de nuestros pensamientos, nuestras decisiones y todo eso. Aunque no lo podemos cuantificar, de hecho al menos yo no sé cómo cuantificar si te comiste un brócoli, qué tanto va a impactar en tu cerebro, si el pensamiento que tienes positivo fue debido al brócoli. Solamente sabemos que hay rastros de que hay muchas sustancias activas de los alimentos que van a ocasionar muchos beneficios mentales y emocionalmente. Me refiero a la parte del corazón. Entonces, y no solamente por el corazón de que va a estar fuerte, sano, sino que el corazón es más que simplemente un músculo que va a segregar sangre, va a expulsar sangre, va a captar sangre. No, va más allá. Hay ciertas neuronas, ciertas conexiones que cuando nosotros comemos nos causa esa sensación agradable. Comúnmente cuando vamos a comer una comida favorita y tenemos mucho tiempo que no la hemos comido, sentimos esa sensación en el estómago, y esa sensación llega a nuestro corazón, esa emoción, y obvio llega a nuestro cerebro. Entonces hay una conexión muy, muy clara entre la microbiota, nuestro corazón y nuestro cerebro, nuestra memoria. Pero bueno, no voy a hablar en detalle,
vamos a empezar. Ya se han conectado algunos. Si no puedo contestar todas las preguntas, porque mi intención es hacer que esto sea más digerible, sea más práctico y no quitar más tiempo, no más de 40 minutos, no más de 45. Lo hacemos después en el mismo grupo. Igual, si hay personas que desean tomar algún programa más personalizado, pues me escriben por privado y podemos realizar y ver tu caso para ver cómo te puedo ayudar. Recuerda que hay 3 áreas específicas que te ayudan en cuestionar la nutrición en punto terapéutico, que es digestivo, inmunológico, obesidad y diabetes, y cardiovascular y renal. Son las áreas en las cuales yo te puedo ayudar con la alimentación, la terapia nutricional médica y con lo que es la decisión de toma de suplementos, los ciertos hábitos y obvio con la cantidad de experiencia que agradecido estoy por los años que he tenido la oportunidad de trabajar tanto aquí en este país que es Estados Unidos y en México, y pues eso me ha dado oportunidad también de trabajar por las redes con una gran cantidad de población por otras partes del mundo, Argentina, España y otros lugares. Tengo algunos clientes que no conozco en persona, simplemente los conozco por videollamada. Entonces vamos a comenzar, que una vez que hicimos esta pequeña introducción, vamos a compartir pantalla, a ver, aquí. Creo que está aquí. A ver si es esto. No, esta no es. A ver, sí, creo que es esta. Aquí está. Ok, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de los 30 alimentos que se llaman quemagrasa, o sea, por darle ese nombre, y que consiste principalmente en lo que son proteínas que van a activar el metabolismo, vegetales, como las llamadas crucíferas. Esas crucíferas, pues es la coliflor, el brócoli, la col, y algunas otras verdes, como el apio, el pepino. Algunas grasas llamadas inteligentes, porque la grasa no simplemente es aportar energía y calorías, sino tiene un factor de que activan muchos mecanismos neurológicos y muchos mecanismos que tienen que ver con las emociones y los pensamientos, al igual que en el mismo corazón. Algunas especias como el té, el café, que son termogénicos. Termogénicos se refiere a que incrementan el calor corporal. Claro, de los favoritos míos, que son los alimentos fermentados, como el kefir, el kombucha, y hay otros que pueden utilizarse, inclusive algunos quesos añejos. Yo aquí seleccioné los 2 más adecuados. Algunos líquidos que activan el metabolismo, también seleccioné 2. Y pues bueno, la anécdota que cuando estaba acordándome de los alimentos, me vino a la memoria nuevamente lo que es lo que les platicaba de esta persona, que cuando le comenté de esta lista, simplemente la aplicó. Pues vamos a ver cuáles son esos alimentos. Déjame abrir aquí. Ok. Ya está, ya aquí lo tengo. Déjame volver a compartir pantalla. Aquí está. Y bueno, ¿cuáles son esos alimentos quemagrasa, por decirlo de esa manera? Yo, de los que recordé, puse 30 de ellos, y en este caso, de los que tú debes de comprar, que son básicos, no quiero decir que todos los compres, pero de estos 30 puedes seleccionar entre 8 o 9 y hacer tus menús basado en esto. Estos son alimentos que se han identificado que tienen efecto potente, no simplemente van a aportar nutrimentos, sino de las sustancias nutritivas que contienen, pues son funciones potentes que tienen. Y los 8 alimentos que activan el metabolismo es gracias a la función proteica. Recordemos que las proteínas las podemos encontrar en el reino animal, en el reino vegetal, pero en este caso las de origen animal son las que mayor impacto van a tener y que van a causar más saciedad y que van a incrementar el metabolismo. Y entre ellos pues está lo que es el salmón salvaje, por buena fuente omega 3, las sardinas, que son económicas y que son un superalimento para mí, económicas porque yo he comprado aquí sardinas enlatadas en aceite de olivo, que es la característica que debemos de buscar, que te cuestan menos de $1, bueno, $1.20 la más cara. Huevos de gallina, pueden ser de gallinas que comen libremente, o pueden ser los huevos rojos o huevo común, si en dado caso no tienes la opción de estos. Y lo que es
El huevo, pues la yema contiene una sustancia activa llamada colina. De aquellos que en algún momento han usado los llamados lipotrópicos, la colina es un factor lipotrópico, quiere decir que remueve la grasa y hace que el hígado se depure y se limpie. De hecho, en las alimentaciones o dietas basadas en personas con diabetes, con obesidad abdominal o hígado graso, el huevo se hace un alimento indispensable. A tiempo atrás, pues se pensaba que el huevo, por ser rico en colesterol, ser la yema muy difícil de digerir, pues debería evitarse, y es todo lo contrario. Se debe de consumir un huevo por lo que es esta sustancia activa, la colina, y otras más como la B12 y la vitamina D. ¿Cuántos huevos comer? Pues puedes comerte 3, 4 huevos al día, 5 huevos, dependiendo tu situación de ingesta de calorías. Pechuga de pavo, yo aquí puse los orgánicos, pero al final puedes buscar un pollo, una pechuga de pavo que sea de algún lugar donde no tenga tanta alteración en el animal. De hecho, hay algunas pechugas de pavo que están libres también de haber agregado aditivos, nitratos y todo lo demás. Entonces, esto es importante porque aporta aminoácidos que al final hacen que los niveles de azúcar tarden más en entrar en el cuerpo, o si en este caso tú estás haciendo una alimentación baja en carbohidratos o modificada en carbohidratos y consumes el alimento de pechuga de pavo, pues lo que estás ocasionando es que ese azúcar que está circulando del día anterior o de las horas previas a esta comida, vamos a decir de la mañana y de mediodía, pues se utilice y no se quede ahí circulando y le metas más azúcar. Entonces la pechuga, por la forma de los aminoácidos que contiene, el atún, que también es barato, el bacorte, que también es barato. Yo he comprado una marca de H-E-B en aceite de olivo que cuesta 1.20, también 1.30, tiene una fuente de selenio que ayuda mucho a la función de la tiroides, y eso es importante. A veces nos queremos ir con los alimentos más caros, siendo que tanto la sardina como el atún pues son mucho más económicos que lo que es el salmón salvaje, o que los huevos a veces de gallina de pastoreo libre, y tiene un efecto muy potente. Tenemos lo que es el pollo de rancho, le llaman pollo de rancho, pues bueno, pollo igual que no ha sido creado encerrado, es una buena fuente de carnitina. Yo creo que si en algún momento has utilizado algún quemador de grasa, la carnitina es muy famosa porque hace que nuestro cuerpo utilice la grasa almacenada, o sea, le da el empuje para que se pueda utilizar como energía. El yogur natural, por la fuente de probióticos que reduce la inflamación, y el queso cottage bajo en grasa. Yo creo que para mí, de los alimentos favoritos que a mí no me falla comer, es tanto el queso cottage, el yogur, el atún, las sardinas y lo que es el huevo de granja, o el huevo orgánico, o el huevo rojo. Soy muy poco para el atún, soy muy poco para lo que es el salmón, me gusta más el atún, me gusta más la sardina. La pechuga de pavo soy muy raro para comer algo, al menos que prepare algunos huevos con jamón, pero es muy raro. Y el pollo también prefiero comer la carne, pero de mis favoritos yo siempre compro lo que es la sardina, lo que es el huevo, el atún, el yogur y el queso cottage. Ya con eso pues yo garantizo que estoy agregando una función metabólica para esto. Los vegetales que tienen esa función, que son 8 los que seleccioné, pues es el brócoli, las espinacas baby, la col rizada, la coliflor, la col de Bruselas, el apio, el pepino y la lechuga romana. Y de estas 8 vegetales, pues yo me quedo principalmente con el brócoli. Aquí la ventaja es que yo ya lo compro listo, lavado, y lo agrego al sartén. Tengo un sartén tipo wok, que es grande. Entonces le pongo un poco de mantequilla, le pongo especias, le pongo el brócoli, y pues me queda práctico. Igual las espinacas, ya sea para el huevo, ya que contienen nitratos de manera natural, que es muy diferente a los nitratos del jamón. Esos nitratos naturales incrementan el flujo sanguíneo, y para mí es una ventaja, porque me ayuda muchísimo a optimizar mis entrenamientos, mayor flujo de sangre. Muy poco uso de col rizada, coliflor también, coles de Bruselas por lo regular no mucho, las compro también ya listas, y a veces las mezclo con el brócoli en el wok. El apio sí, lo compro de manera frecuente, el pepino también, y la lechuga. Pero de aquí yo me quedaría con tanto las espinacas por prácticas, el apio, el pepino y la lechuga, como una manera básica para poder ayudarme. Y en muy pocas cantidades, pues bueno, llegaría a comprar el brócoli, y los otros como la col rizada y la coliflor, igual que la col de Bruselas, es muy, muy poco. Si acaso compraré un arroz llamado así de coliflor, y pues con una manera que puedo
agregarlo. Igual la coliflor contiene lo que se llama la colina, que es el hipotrópico y que tiene efectos positivos. En algunos pues, lugares, como aquí se me pasaba a decir que la col rizada es el kel también. A mí me gusta, pero te voy a decir, no es algo que compre frecuentemente. Y te digo, prefiero más comprar apio ya listo, ya lavado, y agregarlo directamente a mi boca y todo lo que viene. Y bueno, el pepino también, me gusta mucho el pepino. De hecho, puedo prepararme alguna ensalada que lleve trozos de pepino y puedo comerme 1 o 2 pepinos. De las grasas inteligentes, por ejemplo, así el aguacate es el rey para mí. Yo siempre compro aguacate y cuando no hay, pues compro guacamole, pero por ahora siempre es aguacate que tengo, nueces de Castilla, las almendras, lo que es el aceite de olivo, pues es algo que también yo compro frecuentemente. La chía también la uso en algunos, no alimentos, sino dejo un poco de agua con chía remojando y la consumo, o en algunos momentos me hago algún panecillo con chía, pero es muy raro. Entonces, de las grasas inteligentes es tanto el aguacate como lo que es la chía y el aceite de olivo. Y las semillas de lino o de linaza no las utilizo tampoco, no muy frecuentemente. Yo agrego más pistachos y agrego más lo que son otro tipo de nueces, pero probar este tipo de 6 alimentos de grasas inteligentes son las que me dicen que tienen gran impacto, aunque te digo, puedes ir variando, pero estos son los que más tienen. Las especias termogénicas, como te mencioné, como la canela, la cúrcuma, el jengibre y lo que es el chile cayena. Pues el chile cayena últimamente he estado tomándolo en un preparado de vinagre. Hay un vinagre de marca Brand que trae cayena, trae cayena, trae pimienta negra y trae miel, y obvio trae lo que es el vinagre de manzana, y pues ayuda muchísimo. Entonces, igual la canela, hay 2 tipos de canela, la Quash y la Celion, que es esta es la que tiene efecto potente porque imita la función de la insulina, ayuda a que si los niveles de azúcar están elevados, pues se reduzcan. Una manera práctica de tomar esta canela Celion, que es un poco spicy, un poco más picosa, es agua caliente, unas gotas de limón o unas gotas de naranja y ponerle una cucharadita de canela. Igual pasa con la cúrcuma. Ya la cúrcuma, pues yo realmente se la agrego a algunos alimentos, igual el jengibre, y pues digo, la cayena comúnmente la tomo con lo que es el vinagre, y pues bueno, también puedo agregar algo de salsa a algunos alimentos que no es. Y los fermentados, el kimchi, no soy muy fan del kimchi, me gusta mucho, pero últimamente no he comprado. Prefiero otros fermentados como los quesos y el kuchum sin pasteurizar, que también, bueno, ambos son muy parecidos. El kimchi y el kuchum son muy parecidos. Los venden en muchas tiendas como Whole Foods, H-E-B, y es cuestión de prepararlos, de probarlos o prepararlos en dado caso quieres. Yo en lo personal digo, el kimchi para mí es favorito, pero tiene días que no lo consumo. Hay días que uso más otro tipo de fermentados como el yogur, como lo que es el kombucha o el kefir. Y pues bueno, los líquidos metabólicos, pues el vinagre de manzana con la madre, en este caso la marca Brand. Yo estoy tomando una que te voy a ir a mostrar un video, y el té verde o la matcha que conocemos. Pues el té verde es una de las bebidas que yo uso al igual que el café. Entonces esos son los alimentos que tienen funciones quemagrasas y reguladoras de glucosa, que tú puedes hacer tu lista y empezar a preparar platillos con estos, que pues, es muy práctico hacerlos. Realmente cuando uno está haciendo ciertos cambios, tienes que buscar la manera más sencilla y más práctica de cómo irlos incorporando en tu alimentación, ¿sí? Ya que de ahí parte muchísimo que tú puedas seguir las pausas adecuadas. Me preguntan que, bueno, costos, todo va a variar de acuerdo al lugar donde los compres. Si en un dado caso hay momentos en los cuales yo he comprado salmón salvaje a buen precio, lo cocino. A mí lo que a veces no me gusta el salmón es que te impregna mucho el sabor, el olor en la casa, y es algo que no me gusta, tener el olor de salmón. Entonces lo que he optado es sacar la olla al patio y afuera conectarla para que todo el aroma se vaya y después comerlo. Y ya una vez que lo cocino, yo por ejemplo compro, no sé, 2-3 libras, lo cocino todo, lo hago con un poco de mantequilla, con especie, cebolla, y el que no me acabo lo guardo en bolsa simple, porque eso estar cocinando varias veces para mí es fastidioso. Entonces esos son los 30 alimentos que yo te recomiendo que puedes usar, que debes de comprar. Olvídate de estar comprando
tantas cosas que hay de moda. Simplemente enfócate en lo que sabemos que tienen ese efecto terapéutico, ese efecto que estás buscando. Como te digo, volverlo a repetir, volverlos a comprar, a preparar y a consumir. Y los puedes preparar de muchas maneras que sea agradable para ti. Entonces, bueno, no sé si esto que he comentado te sea de valor para ti, porque al final si tú agregas alimentos como los que te he mencionado, vas cada día a hacer que tu cuerpo tenga una autorreparación más adecuada, y si lo usas con tus hijos, pues obvio va a ayudar mucho al crecimiento, desarrollo y madurez. Pero esos alimentos son de autorreparación y que no simplemente nos van a aportar nutrimentos o sustancias esenciales, sino que van a ser una sinergia. Sinergia me refiero a que van a complementarse para potencializar ciertas acciones, y ahora sí el alimento va a ser como parte de una medicina adecuada, no un medicamento, sino parte de una medicina adecuada para restablecer nuestra salud. Entonces, bueno, no sé si alguien más tenga un comentario. Me preguntan que si no te gusta el brócoli, bueno, si no te gusta el brócoli, puedes usar otro tipo de vegetales. De hecho, las espinacas yo las preparo a veces con mantequilla, o las preparo un poco de aceite de olivo. Yo en lo personal, lo que es el aceite de olivo no lo uso para cocinar, uso más grasas saturadas como coco, con manteca de cerdo, o la misma grasa del tocino. Ya en algunas ocasiones yo he puesto cómo recolecto mi grasa de tocino y esa misma la utilizo. Pongo el tocino a que se libere el aceite, después lo recolecto, a veces lo cuelo y posteriormente eso lo reciclo para hacer mis espinacas con mantequilla, sal, pimienta, un poco de turmeri o jengibre o otro tipo de especias, ajo, y ya lo tengo. Esa es una manera sencilla. Entonces, bueno, pues vamos a continuar aquí. Déjame volver a compartir la pantalla. A ver si lo quité. Aquí está. Esa es la anécdota que yo lo escribí aquí. Recuerda lo que te comentaba, cuando nosotros hacemos ciertos cambios con los alimentos, o hacemos cierta sinergia, ese efecto sinérgico metabólico, en lugar de sumar 1 más 1, pensar en 2, no, 1 más 1 es a 5 o a 6, porque te vuelvo a decir, los alimentos hacen una cascada de acciones, y esas acciones ocasionan que muchos órganos se beneficien. Yo estoy enfocado en lo que es la grasa y los niveles de azúcar, pero también restablece y desintoxica el hígado y ayuda a funciones de los mismos riñones. ¿Qué pasa con la carbofobia? Es otro de los puntos que va, porque aquí, si te das cuenta, agregué algunos vegetales, agregué algunas especies, pero no agregué carbohidratos, no porque sean malos, sino porque realmente lo que más causa saciedad es la proteína y las grasas. El mismo alimento de origen animal con su propia grasa causa más niveles de saciedad, y esos niveles de saciedad, pues al final lo que ocasiona es que quedes satisfecho. Pero bueno, ha empezado a haber algo que se llama carbofobia. Es una palabra que se ha utilizado, que muchas veces cuando yo hago alguna relación de la persona, cuando me está preguntando qué es lo que debe hacer y le menciono que debe consumir cierta cantidad de carbohidratos, pues ya automáticamente le brota la carbofobia, porque ha escuchado al doctor, porque ha escuchado a un youtuber, a un influencer, que los carbohidratos son malos, que la fruta no sirve, que es menos nutritiva, que la fruta está modificada genéticamente, o sea, una cantidad de cosas. Lo que tenemos que tener muy en claro es que hay más epidemia por lo que es por ese tipo de comentarios de la carbofobia, que por la misma obesidad. Y yo te puedo decir desde mi punto de vista profesional, la carbofobia es un terror que prácticamente está invadiendo tanto a jóvenes como a adultos. Y pues califican a todos como malos, como la fruta, como el plátano, como el mango. Si aún así tiempo atrás el mango, el plátano, el tamarindo, la papaya, esas frutas tropicales ya habían sido etiquetadas para los diabéticos como algo catastrófico, pues ya ahorita con toda la tendencia que hay, o más dicho, la moda que hay de las dietas keto y de más influentes, pues ya todo lo que es frutas, muchos vegetales, como la papa, como la sweet potato, muchos cereales como las lentejas, pero muchos cereales como la avena, el trigo y algunas leguminosas como las lentejas, pues ya están totalmente satanizados, todos ya tienen su etiqueta. Pero bueno, ¿qué es verdad de todo esto? Obvio que cuando tú empiezas a hacer un cambio, y cuando dejas de tener ese terror a la carbofobia, pues lo que tienes que hacer es decir, estructurar cuánto de esos carbohidratos al día puedo consumir.
y qué beneficios tiene al reducirlos, porque no es de quitarlos, si no, en dado caso quieres. Pudiera haber algunas situaciones terapéuticas y siempre bien guiadas para que tú puedas reducir, no sé, a un 10%, un 20% el consumo de carbohidratos, o hablemos números, unos 30, 50 gramos, 60 gramos al día de carbohidratos, que eso equivale a 2 piezas de pan o a lo mejor a una fruta al día. Entonces, a veces estamos buscando ciertos ajustes por el hecho de que, vamos, queremos crear cierta intención, hacer una descarga de la mayor posible y buscar puntos de saciedad, que el mismo termostato que tenemos en el cerebro, en el hipotálamo, que es el que nos indica la cantidad de proteína, pues se vuelve a activar, porque muchas veces está viciado por la cantidad de carbohidratos que hemos consumido, principalmente carbohidratos procesados o ultraprocesados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona deja de consumir carbohidratos? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentiras? Bueno, primeramente, cuando una persona empieza a quitar o reducir los carbohidratos, pues puede perder de 2 a 4 kilos o de 6 a 8 libras en una semana. Y esto es debido principalmente a que se pierde agua y se pierde algo que se llama glucógeno. El glucógeno es la manera que nuestro cuerpo almacena los carbohidratos, y el glucógeno está lleno de agua. Entonces, al momento que tú haces una restricción calórica, quita los carbohidratos, pues das oportunidad a que ese exceso de agua que puede estar en el intestino, que puede estar en el cuerpo, y esa cantidad de azúcar almacenada, llamada glucógeno, se reduzca. Y después de 2 o 3 semanas, pues sí, empieza a haber una pérdida significativa de grasa corporal. Y esto es debido, nuevamente digo, a que hace ciertos ajustes en cantidades. Comúnmente cuando las personas consumen o no tienen un control en cuestión de la ingesta de alimentos, comúnmente consumen gran cantidad de carbohidratos en su plato, arroz, algo de patata y tortillas, o hace combinaciones muy bizarras. Entonces, cuando una persona quita los carbohidratos, obvio que ve cambio rápidamente. Cuando continúa haciendo ese cambio, pues lo que se manifiesta, lo que nos da de punto, es de que al momento que hacemos una restricción calórica, pues obvio que el cuerpo empieza a utilizar la grasa corporal, que es la reserva, y eso lo hemos encontrado. Yo lo he hecho principalmente con el InBody, que es un examen de composición corporal, cuando varía la cantidad de grasa que hay en la parte abdominal, en la parte de los brazos y en la parte de las piernas, cuando hacemos una restricción de carbohidratos. No es tanto quitarlo, sino de ajustar. Por ejemplo, yo consumo entre 90 y 120 gramos al día de carbohidratos. Habrá días en los que consumo un poco más, a lo mejor 150, a lo mejor 200 gramos, dependiendo mi situación, pero por ahora mi plan alimentario está basado entre 90 y 120 gramos de carbohidratos al día, principalmente carbohidratos que no son procesados. Puedo comerme, por ejemplo, ayer me comí unas papas y me comí, ¿qué más fue? Y me comí unas piezas pequeñas de pan pita con queso, y estoy hablando que a lo mejor ahí me comí mis 80 o mis 100 gramos de carbohidratos. Y eso va a variar porque, por ejemplo, ayer hice una comida y que fue esa, y posteriormente comí otras cosas que no tenían carbohidratos o tenían pequeñas trazas. Cuando hacemos también cambios en cuestión de los carbohidratos y no estamos tanto con la carbofobia, sino que hacemos cierta reducción, pues hay un mito en que cuestión la gente dice es que cuando no comes carbohidratos el cerebro se apaga, porque nos enseñaron, lo digo así abiertamente, que lo que es la misma glucosa o el mismo azúcar, nuestro cuerpo necesita para poder funcionar. Nos enseñaron así porque fue lo primero que nos dio la evidencia científica, y no estaba muy enfocada en poder evaluar otros sustratos energéticos para el cerebro. Entonces nos comentaron de que nuestro cerebro necesitaba 120 gramos de carbohidratos al día para poder funcionar. O bueno, nuestro cuerpo necesitaba 120 gramos de carbohidratos al día para poder funcionar, que nuestros riñones necesitaban carbohidratos para funcionar, que nuestra hemoglobina necesitaba carbohidratos, o nuestras células rojas necesitaban carbohidratos para poder funcionar. Y sí, algunas de estas, como por ejemplo lo que es la sangre o la misma la hemoglobina, pues no tiene una sustancia, una estructura llamada mitocondria, que es la que quema o hace el proceso metabólico. Él ya depende totalmente de los carbohidratos que vamos a ingerir, pero nuestro cuerpo puede obtener carbohidratos ya sea de la fuente principal, que son los almidones, los cereales, o puede tener la fuente de carbohidratos que puede ser de algunos aminoácidos, que son las estructuras pequeñas de las proteínas. Esas estructuras pequeñas, pues nuestro cuerpo las puede utilizar para formar
glucosa cuando sea necesario, o sea, no depender totalmente de lo que pongamos, y así al final pues hay algunas trazas también que puede haber de carbohidratos en algunos alimentos, ¿sabes? En algunas semillas como la nuez, el aguacate, algunos vegetales también llega a haber ciertas cantidades muy mínimas de carbohidratos en comparación a una papa, en comparación a una tortilla, a un pan. Entonces, cuando la gente hacía ciertos ajustes en su alimentación, lo que decía o sentía era de que necesitaba comer algo dulce porque si no se iba a desmayar, si no el cerebro no iba a pensar bien, en fin, una cantidad de mitos que nos mostraron. Y en realidad, pues no fue así. Déjame compartir la pantalla nuevamente. Nos dimos cuenta que el mismo cerebro puede adaptarse a usar cuerpos cetogénicos o la grasa para poder funcionar. De hecho, nuestro corazón ocupa grasa para poder trabajar, no depende de carbohidratos, no depende de azúcar, sino de grasa. Y de ahí pues abre un nuevo panorama a que cuando una persona hace una restricción calórica o está en ayuno o está haciendo un ajuste en lo que es la ingesta de grasa, pues tienes mayor lucidez. En este caso, la combinación perfecta para mí es estar en ayuno y posteriormente cuando voy a trabajar en algo que necesito mucho foco, mucha atención, es mantenerme en ayuno, y cuando ya llega la etapa en que cuál voy a consumir o romper ese ayuno, pues comienzo con algo rico en grasa y rico en proteína, que bien puede ser un pedazo de carne, que bien puede ser huevo, que bien puede ser algo que lleve mantequilla. En sí, hay muchas situaciones. Entonces, como lo mencioné, las mismas cetonas o la misma grasa, pues sirve como combustible esencial para poder hacer que nuestro cerebro funcione mejor. Y hay algunos estudios que ya lo sabemos desde hace muchos años, de los años 50, de que en personas o niños que tienen epilepsia se ven con gran beneficio al momento que ellos consumen alimentos o una dieta rica en grasa o dieta cetogénica. El punto mayor es que se ha popularizado mucho, se ha prostituido mucho en cuestión a la dieta keto y afirman que la dieta keto es lo más perfecto, lo más adecuado, y no es así. Simplemente son temporadas que debemos llevar a cabo. Por ejemplo, comúnmente en invierno es cuando más la dieta ceto o keto es más adecuada, llevarla no sé, de 6 a 8 meses o de 3 a 6 meses, depende de tu situación, y después hacer ciertas recargas con carbohidratos. Pero carbohidratos me refiero a adecuados como pueden ser de las frutas, de los vegetales, y sobre todo si te quieres mantener lean, si quieres mantener tu nivel de azúcar adecuado, si tu peso corporal, pues obvio está en la cantidad, no porque sea sano, sea saludable, sea fruta, te vas a tomar toda la fruta, todos los cereales, todos los panes, toda la proteína, porque al final, te digo, nuestro cuerpo no sabe de calorías, no sabe de peso, de grasa, simplemente lo que desea es mantener lo que es un equilibrio, o más dicho, mantener lo que es la seguridad, y todo lo que pongamos en nuestra boca, él lo va a almacenar. No va a decir, bueno, me lo como y esto lo voy a guardar, lo voy a quemar. No, simplemente lo almaceno como grasa corporal porque ocupa menos agua, menos espacio y aporta más energía. Entonces, todas esas ideas que se tienen de la carbofobia, pues se ha prestado para que muchos levanten etiqueta, mucha gente que hace lo que es las dietas keto, y den como resultado pues ciertas modas, ciertas ideas, y se vendan nuevas propuestas alimentarias, que al final, como te lo he dicho en las mismas clases, de bajar aquí, las propuestas alimentarias que se hacen son con el fin de poder dar algo novedoso, algo diferente a las personas que no tienen hábitos y a las personas que todavía están muy indecisos en cómo deben hacer los cambios. Cuando a esto me refiero es que si tú ya tienes un cierto hábito de cierta alimentación y conoces las bases de los cambios que estás llevando a cabo para cierto propósito, venga el nombre que venga de dieta pesco vegana, paleolítica, keto, de la luna, de lo que sea, simplemente son alimentos que se han modificado, y modificado me refiero a combinaciones y cantidades para poder buscar un objetivo, porque al final son los alimentos, ni son los buenos ni los malos, sino simplemente son los alimentos que debemos de utilizar. Ahora, ¿qué pasa con todo este tipo de que se da por las carbofobias? Bueno, se ha dado principalmente porque la industria alimentaria ha puesto en el mercado, ha puesto en los supermercados alimentos procesados, superprocesados, alimentos que no son realmente propios de la naturaleza, pero que se han diseñado para ciertos objetivos. Y entre ellos, pues, resaltar sabor, resaltar el dulzor, resaltar lo que es palatabilidad, y eso ocasiona que nuestro cerebro, nuestro paladar, pues se acostumbre. Por ejemplo, en el dado caso de la soda, no vamos a encontrar refresco de manera natural en la naturaleza, sino simplemente el mismo refinamiento del azúcar ocasiona que podamos percibir eso como algo placentero, algo agradable, que al igual pasa con muchos panes, galletas y todo lo que hay en el mercado. Entonces, por eso ha creado esa carbofobia,
Y bueno, lo han pagado, como dicen en la Biblia, justos por pecadores. Han pagado todos los carbohidratos por esa situación. Entonces, ese es el punto de la carbofobia. Es el punto desde que yo veo, déjame volver a compartir, de lo que es cómo pues esto puede tener su ventaja y su desventaja. Para mí la ventaja que puede tener de la carbofobia, pues no es ninguna, porque al final crea cierta psicosis y todo lo demás, pero sí tiene ventajas el saber usar cierta cantidad de carbohidratos si tu objetivo está muy claro, si es perder peso, si es bajar el nivel de azúcar, si es hacer cierto ajuste hormonal y hacer ciertos cambios, por ejemplo, en cuestión al focus de atención, que ayuda muchísimo. En cuestión a cuando hay ciertas desventajas, también lo hay, cuando haces una reducción extrema de carbohidratos, es un desajuste peligroso porque al final se altera lo que es la tiroides. Comúnmente la gente cuando baja los carbohidratos tiende también a comer menor cantidad muchas veces, porque al final si no causas o no llegas al punto de saciedad, si no tienes una estructura bien diseñada, pues lo que ocasiona es que haces un desajuste en tu glándula tiroidea y que a veces en la sangre puede salir, o simplemente con algún examen de calorimetría, de esos que donde te conectas una manguera a la boca y se cuantifica la cantidad de oxígeno, pues nos dice que está alterado. Entonces, la gente que lleva a veces una alimentación llamada keto, mal estructurada, es lo principal que voy a decir, pues tiende a afectar su T3, que es una proteína que tiene cierta función en la tiroides, desde un 30 hasta un 50% tiende a alterarse. Y eso es, nuevamente digo, porque muchas veces no es tanto la cetosis, sino por ser crear un déficit calórico muy extremo, muy inadecuado y ocasionar ciertas alteraciones. También, pues obvio, cuando haces ajustes o brincas de tumba papalo, como dicen muchas veces, que de un día para otro quitas todos los carbohidratos, pues el proceso del estrés, del cortisol, tiende a elevarse en las primeras semanas, que es un estrés adaptativo y que después tiende a normalizarse y esto puede ocasionar el dolor de cabeza, el malestar, que también el dolor de cabeza puede ser por deshidratación, o sea, necesitas consumir algo de agua con electrolitos, pero comúnmente esos niveles de cortisol, estrés, tiende a ser muy común. Yo recuerdo cuando muchas veces había personas que me decían, es que me muero de hambre, estoy muy hambrienta, no puedo comer, ya no aguanto más, me duele la cabeza, siento que me voy a desmayar. Es por lo mismo, los niveles de cortisol estaban elevados y la única manera que ellos puedan sentir esa sensación de placer era consumiendo alimentos diseñados, alimentos ultraprocesados o procesados como las papas. De hecho, lo ves, pon atención en las personas cuando están muy estresadas, muy hambrientas, lo que ocasiona, lo que sucede es de que causan esa sensación de placer por comer algo práctico, ya sea chip, ya sea soda, ya sea algo dulce, porque sienten que se les baja el azúcar, pero es porque los niveles de cortisol se elevan y como consecuencia el cerebro entra en el estado de alerta o de pánico y es una manera de mantenerse. A veces las personas cuando sienten ese estrés por el exceso de cortisol y sale el atracón, o antes de eso se mide el azúcar, pues es que me bajó el azúcar, se mide el azúcar y el azúcar no está bajo, simplemente es una parte donde el cortisol está muy elevado y la manera en que pueden sentir placer es entrar a ese círculo vicioso en el cual comen carbohidratos, se eleva el azúcar y les manda el mensaje al cerebro de ese placer, de esa dopamina instantánea que dice, hoy me siento un poco mejor, pero tiene que ver mucho con el punto adaptativo. Entonces, sí hay que tener cuidado cuando hacemos una restricción de carbohidratos muy drástica y sobre todo cuando estamos haciendo una dieta cetogénica que a veces no es que sea dieta cetogénica como te he dicho, sino realmente viene siendo a que está mal diseñada, mal estructurada y eso ocasiona que se tengan muchos errores que se pueden corregir en un momento dado cuando alguien experto te está enseñando o te está guiando. Y pues bueno, también he visto en algunas mujeres cuando hacen un cortón de carbohidratos que viene lo que es la falta de menstruación, es un 15-20%, y esto ocasiona pues cambios también, porque al final cuando una persona empieza a hacer un ajuste en su alimentación, por lo general siempre empieza a introducir otros como el exceso de ejercicio, la falta inadecuada de sueño, la restricción calórica no es planeada, no es adecuada, simplemente dicen pues voy a comerme 1200 calorías y ahí le preguntan a ChatGPT, se las da y se las da de acuerdo a lo que ellos piensan, no se revisa y entonces causa un problema de alteración. Y claro, está también las personas que no llevan una dieta baja en carbohidratos, pues también pueden tener
amenorreas o falta de menstruación, y lo vemos, o lo veo yo muy común en las mujeres que son veganas extremas. De hecho, en las redes sociales he visto muchas mujeres que son veganas y que según lo que ellas platican que consumen, yo haciendo un análisis puedo dar mi idea de que ellas tienen, por ejemplo, ingestas muy bajas de calorías. Y pues que existe un daño metabólico, realmente yo he tratado a muchas personas en los últimos 12, 13 años aquí en Estados Unidos, desde el punto clínico, y he visto muchos casos, muchísimos, que a veces me pongo a recordar, me pongo a tener memorias de eso y digo, wow, qué caso el de esta persona. Por ejemplo, tuve un paciente que ya en algunas ocasiones he hablado en las redes, que se llamó Isaac, un hombre que se le había diagnosticado diabetes y que de repente un día dijo, voy a cambiar, y empezó a ver algunos videos en YouTube, a quitar carbohidratos, a quitar soda, pan, galletas, tortillas, todo, y solamente comía un poco de proteína y comía muy poco y se quedaba con hambre, se iba a dormir con mucha hambre, y pues el tipo de trabajo que él tenía era conducir camiones, y él me comentaba que se quedaba con su hambre y con sueño y que le era difícil. Entonces lo que hice fue adaptar su alimentación y empezar a que él consumiera. Al principio, pues, como todo, tenía miedo, decía, es que yo he escuchado que el tocino es malo, que el huevo tiene mucho colesterol, y había ese choque que al principio, te digo, es una barrera que se forma por las enseñanzas que te han dado, por la misma cultura, por lo misma, lo que es política alimentaria, por el mismo sistema de salud, por muchas tonterías que hay. Entonces, cuando él se puso para hacer lo que decía, cambió, quedaba más satisfecho, quedaba más lleno, e inclusive en una ocasión me dijo que si el tipo de dieta que él llevaba era una dieta cetogénica, porque casi no comía carbohidratos, comía muy pocos, y le decían, no es que es una dieta cetogénica, simple y sencillamente lo que estoy buscando es que tu cuerpo lo acondiciones a alimentos más adecuados, más saciantes y más densos en nutrimentos para que pueda hacerlo. Ya con el tiempo, pues obvio, mejoró sus niveles de azúcar y ya introducimos cierta cantidad de carbohidratos, aunque le puse la bandera clara de que había muchos de esos tipos de alimentos, por llamarlos alimentos, de los ultraprocesados y procesados, que debería evitar siempre, como es la soda, como son las galletas dulces, o como son algunos tipos de bebidas que pueden tener. Inclusive, viendo a un doctor que es muy popular, que fue el que se estudió, creo que es Frank, él me decía que hacía un jugo con tales características, lo hacía mucho, y yo le comentaba, tú puedes comer tus vegetales si quieres en esa manera de jugo, pero tienes que tomar en consideración que si lo haces en un extractor, que si lo haces de esta manera, pues vas a quitar ciertas sustancias nutritivas. Entonces mejor prefiere o invierte en preparar una ensalada o comerlos directamente así para que tú puedas tener más beneficios. Y no es que esté en contra de los jugos, el problema es que se ha prostituido tanto que inclusive algunos profesionales de la salud, de nutrición, dicen, si te dan jugos para desintoxicar, te están siendo charlatán, te están vendiendo humo. No, simplemente digo, tienes que tener un plan y saber cuánto puedes consumir ese tipo de alimentos que han sido modificados en tu estructura para alcanzar tu objetivo. No es que existan los buenos, los malos, sino simplemente saber lo que hay que hacer para tener sus beneficios. Entonces, la carbofobia es algo que se está incrementando, y está incrementando en etapas tempranas, porque ya hay niños que me dicen, yo, ¿cuántos carbohidratos tiene? Que es malo. Es malo por aquellos procesados, pero en realidad hay algunos carbohidratos que para mí tienen gran impacto y que no porque yo los consuma los voy a defender, simplemente yo defiendo lo que yo considero y analizo que va a funcionar para las etapas, porque no siempre comemos lo mismo en calorías, no siempre tenemos deseo de comer lo mismo, y muchas veces tenemos que hacer pequeñas combinaciones que pueden potencializar nuestra percepción y nuestra adaptación. Por ejemplo, a mí me gustan los tacos con tortilla de maíz en lugar de tortilla de harina. Y si un día yo voy a comerme tacos, voy a comer tacos que sean con tortilla de maíz y no los voy a hacer en hoja de lechuga. O sea, sabrá muy rico, aportará menos calorías, pero prefiero tener una idea clara de cuántas carbohidratos o cuántas tortillas puedo comerme para poder disfrutar los tacos en tortilla de maíz, con aguacate, con salsa, con cilantro, y así poder disfrutar ese platillo. Entonces espero que hasta aquí ha sido muy claro lo que hemos hablado, los de los alimentos y lo que es la misma carbofobia. Muchos hablan de lo bueno, muchos hablan de lo malo. Simplemente cuando tú tienes un plan, sabes lo que vas a buscar, no fallas, vas con algo estructurado, y ahora sí puedes decir que el alimento va a ser tu medicina para poder mantener o en dado caso reparar tu salud corporal, ya sea física, mental y emocional.
Pues vamos a seguir aquí compartiendo. Ok, bueno, entonces hago esa pregunta. Ok, ¿qué es? Sí, claro, los mismos tacos en hoja de lechuga, a mí no me gusta. Yo he probado la lechuga con la carne y no me gusta. A lo mejor la lechuga con aguacate puede ser que sí. Yo prefiero si en este caso, cuando hace una semana fui a un lugar de hamburguesas que se llama In-N-Out, que son unas hamburguesas de California, son muy famosas, la carne es muy rica, entonces a mí el pan no me gusta, probar siempre los panes que te dan en lugares de hamburguesas son pésimos, muy viscosos, se aguadan, no. Entonces yo la pedí en unas hojas de lechuga enredada y el sabor era mucho más adecuado para mí. A lo mejor pueden decir, oh, este tipo está haciendo dieta keto, oh, este tipo tiene carofobia. No, simplemente hay cosas que me gustan de una manera y que las he modificado, como es el caso de la hamburguesa en las hojas de lechuga o en el caso de comerme los tacos en la tortilla de maíz. Eso es algo muy práctico. Entonces voy a seguir compartiendo para ver los otros puntos. Entonces espero que se vaya entendiendo y que sobre todo lo vayan aplicando. Yo como quiera les voy a compartir lo que es el resumen, lo van a tener en la plataforma. Y bueno, les voy a compartir esta imagen aquí o este documento donde hablo de los carbohidratos buenos y los llamados malos. Aunque desde mi punto de vista, la papa, batata, la quinoa, la avena, las frutas del bosque como los arándanos y el plátano verde puede ser los adecuados, puede ser que existan otros. Hay quienes etiquetan como la avena como alimento para cerdos, con lo que quieras poner, pero si al final la avena te sirve para dar algún o preparar algún alimento y tú sabes la cantidad que puedes comer, pues aprovecha los beneficios, no solamente del efecto de la fibra que puede tener, sino también de sustancias activas llamadas betaglucanos que pueden reducir la grasa, el colesterol, cuando hay un exceso de colesterol, cuando hay una alteración en el metabolismo. Y no tampoco quiero decir que el colesterol sea malo, sino hay momentos en los cuales tienes alterados triglicéridos, colesterol, azúcar. La avena puede tener un efecto positivo, al igual que otras funciones más. Algunos carbohidratos enemigos, pues está el azúcar de mesa, si la blanca es mejor, si la morena. Aquí simplemente si vas a consumir este tipo de productos, sé muy cauteloso, trata de evitarlos. Igual las harinas ultraprocesadas, los cereales azucarados, ya lo saben, los panes también y las galletas. No es para hacer una mentoría de esto, pero seamos conscientes de que esos alimentos simplemente nos van a llenar, no nos van a aportar sustancias más nutritivas o más densas. Aunque la industria te diga que les ponen vitaminas, minerales, fibra, muchos de esos alimentos son procesados que no tienen gran efecto adecuado. Entonces también hay una importancia de lo que son los tiempos, las combinaciones llamadas adecuadas o mágicas. Algunos hacen combinaciones carbohidratos, proteínas, algunos dicen que carbohidratos, proteínas es una mierda, no sirve, que grasas, proteína. Al final te vuelvo a decir, no simplemente lo veamos como nutrimento, sino veamos como algo integral, de que lo que vamos a poner en nuestro plato nos va a aportar los beneficios que estamos buscando para llegar a nuestro objetivo y que va a ser lo más adecuado. Y te vuelvo a retomar el ejemplo de lo que es el mismo taco. O sea, a mí me gustan los tacos con tortilla de maíz, y si algunos me dicen que la tortilla es pura mierda, que el maíz se engorda, al final mi cultura, mi paladar y mi conciencia de lo que estoy comiendo en cantidad y combinación me dice es lo que yo necesito. Como 2 tacos, 3 tacos y ok, me dice que si no te llenas, bueno, yo lo que hago, si en este caso no me voy a llenar con 3 tacos, yo agarro las 3 tortillas y le pongo carne como si fuera para 6 o 7 tacos. Entonces me pongo suficiente carne, o me pongo aguacate, me pongo crema, o complemento con algo más. Si estoy buscando ciertos ajustes en la cantidad de carbohidratos, no quiero decir de que voy a echarme otro taco porque está muy bueno y al final me salga de mi plan de alimentación. Y aquellas personas que no tienen un plan, que no tienen una estructura de lo que deben comer, realmente están en una ruleta de lo que es ser víctimas de una enfermedad o de un sistema, porque actualmente tenemos información de alimentos que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pero lo que nos hace falta es tomar decisión y acciones. Entonces, déjame volver aquí a compartir. Aquí está. Sí. Y bueno, muchas verdades incomodan, como les comenté. Los carbohidratos no engordan, es la combinación de los carbohidratos refinados y las grasas modificadas, el exceso de calorías y ser sedentario. Eso es lo que en verdad engorda. Eso tienes que tenerlo presente. Aunque
Muchos dicen, no, que comiendo una dieta keto perdí mucho peso. Sí, pero esa es una parte. Tienes que ser más activo, tienes que también ser más consciente en volver a formar el hábito y tienes que ser consciente, como lo he dicho, de que si tú te excedes comiéndote gran cantidad de alimentos, vas a ganar peso porque nuestro cuerpo no va a decir, oye, pues ya no voy a comer más porque realmente ya no voy a almacenar esta cantidad de grasa o de proteína porque ya no, la va a almacenar porque es una manera de poder protegerse. Entonces, eso es lo que en verdad engorda, no tanto los carbohidratos, sino las combinaciones de carbohidratos refinados o alimentos procesados, las grasas modificadas, como los aceites que te venden de soya, de cártamo, de algodón, el exceso de calorías y ser sedentario, eso es lo que causa. El problema, como lo digo, y como una anécdota, es como cuando una persona en alguna ocasión tiene un daño, un choque y ya por esa razón no va a conducir más. Yo lo veo así, eliminar los carbohidratos es como quitar las llantas a tu auto porque chocaste. Sí, el problema no era la llanta, sino el conductor, es la persona que ha tomado las decisiones y que no ha formado el hábito. Eso nos debe quedar como mensaje muy claro, que eliminar los carbohidratos es como quitar la llanta a tu auto porque alguna vez chocaste. Es que la llanta tú, no, simplemente fuiste tú el que no estuviste consciente, el que no tenías un plan y tuviste esa situación. Entonces, si estás listo para hacer cambios, pues obvio, nuevamente te digo, es saber la cantidad que necesitas para hacerlo. Y bueno, aquí llegamos ya al último punto, que es cómo medir el progreso de los cambios que estamos haciendo. Si tú no tienes algo estructurado, si tú no tienes una idea de lo que quieres cambiar, no vas a ver un progreso. Eso es clave. Si tú dices, hoy voy a empezar a saber la cantidad que voy a comer de alimentos, las combinaciones, porciones, simplemente vas aprendiendo acerca de ti, porque lo que yo hago, como comenté al principio, no es decirte come frutas y verduras, échale ganas, esta es una dieta, no. Te enseño a que hagas un cambio en esa etapa, los primeros 6 meses, por ahora ayudo a que la gente haga un cambio, después vienen 3 meses en los cuales se han formado ciertos hábitos y por último, lo que es un estilo de vida. En promedio, una persona cuando está totalmente en cero, pues es un año el que ayuda a que esa gente haga ciertos ajustes y en verdad se haga un experto en sí. No te enseño nutrición, lo que hago es, te comparto 24 años, 25 años de experiencia, de práctica, de acuerdo a lo que tú necesitas para que alcances tu propósito, porque tu nutrición te puede enseñar cualquier persona, pero la manera en que yo te llevo a que tú puedas, de los años que yo tengo de la práctica, a que alcances objetivos, pues requiere que tú vayas aprendiendo lo que sea esencial para ti y vayas viendo esos progresos. Y lo vas midiendo en relación no tanto solo con la báscula, porque a veces la gente dice, me pesé y gané más peso. A veces te pesaste hoy en la mañana y pesaste 2 libras o 3 kilos más que ayer, porque estabas en un cambio hormonal, porque a lo mejor lo que comiste anterior no está totalmente digerido, porque posiblemente estás en una situación de enfermedad, estás inflamado, o sea, hay muchos factores. Entonces la báscula no es un juez determinante, nos da una idea muy clara, pero al final hoy tenemos la oportunidad de conseguir básculas inteligentes, que muchos de los que están aquí la tienen, y ahí nos describen de lo que pesas, cuánto es agua, grasa, hueso, músculo, y ya con esa información yo la puedo analizar y te puedo personalizar muchísimo más, de una manera más concreta, los cambios que tienes que hacer, y eso va a hacer que tú puedas ir viendo esos progresos. Igual está lo de la toma de fotografía. Por ahora yo a los clientes, pacientes les digo, tómate una fotografía, cómo te ves, vete al espejo sin ropa, sin camisa, cómo te ves el abdomen, cómo te sientes con la ropa. O sea, son factores también que nos van hablando de los cambios corporales. Y así es como nosotros podemos ver un progreso, pero ese progreso, como lo he dicho, tiene que ser a través de ciertas etapas. No quieras decir, hoy comienzo y mañana quiero verme ya que el cinturón me cabe, o quiero ver que la báscula mía que perdí 5. Hay en algunos momentos que yo recomiendo pesarse todos los días, hay algunas situaciones que no recomiendo. Eso va a ser más por la parte emocional, porque a veces hay gente que tiene mucha fijación y decir, no me voy a pesar porque no bajo nada. Nuevamente te digo, tú misma te estás poniendo una barrera. Lo que tienes que hacer es ser consciente que si haces lo que tienes que hacer, tu cuerpo va a cambiar. Y es que lo he hecho, no, tu cuerpo va a cambiar. Y si en un momento tú estás atorado, por eso, al momento que trabajas directamente conmigo, te digo, esto es lo que tenemos que ajustar. Y el caso de éxito se da. Yo agradezco a todas esas personas que me enseñaron, porque al final la experiencia que he tenido con situaciones digestivas, de riñones, de corazón, de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, pues me han dado una gran enseñanza en lo personal. Y claro, yo también como persona he tenido alterar el azúcar, porque en un momento he estado
algo inactivo, he excedido calorías, en algún momento me he sentido inflamado el estómago porque me he comido algunas cosas que tardan mucho en procesar, en algún momento he tenido problemas de inmunológico, me he enfermado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aprendo de mí, y lo que aprendo de mí y que he aprendido otras personas lo pongo en práctica. Inclusive muchos de los que están aquí, hace 3, 4 años me dio un stroke, no fue tanto por la alimentación, sino fue por la cantidad de estrés que tenía, de exceso de trabajo, exceso de falta de sueño, porque al final dormía muy poco, porque pues, soy muy hiperactivo muchas veces cuando lo quiero hacer. Entonces eso me fue colmando, no fue tanto. Me recuperé rápidamente, claro que sí. Mi brazo izquierdo lo tenía entumido. Me recuperé por el hecho de que sabía lo que tenía que hacer. Llegué al hospital, me hicieron 2, 3 vueltas, que esto. Yo sentía, creo que era mi mano esta que no la movía, la sentía rígida. Y yo en mi mente decía, tienes que moverte y para eso tengo que dar lo que tengo que hacer, desde mi pensamiento hasta la misma alimentación. Y bueno, ¿qué te cuento? Te puedo decir lo que he vivido y las situaciones tanto personales, porque también, como te he comentado, he estado con exceso de grasa abdominal, por lo mismo que hay temporadas que le bajo la persistencia y empiezo a comer más de lo que necesito. Entonces, obvio que gano peso, no por ser nutriólogo estoy exento, pero me hago consciente de que si yo estoy en este punto de ayudar, pues no tengo que ayudarme yo mismo. Entonces, medir el progreso, medir la experiencia y hacer un cambio, un hábito y un estilo de vida requiere que tú estés convencido de que la información que tienes aquí es muy bonita. Yo soy un experto, yo me las sé todas en esos ámbitos de la nutrición, pero no funciona si tú no lo aplicas. Cuando tú lo aplicas y descubres lo potente que eres física, mental y emocionalmente, ves la vida de una manera diferente. Ves la vida de una manera diferente. Va a llegar el momento en que vas a querer invertir más en ti, en tiempo, dinero y esfuerzo, que en tener el último modelo de iPhone o el carro más extravagante. Te lo digo porque llega una etapa en la vida en la cual somos más conscientes, muchos, de que nuestro cuerpo es algo maravilloso. El hecho que te puedas levantar, el hecho que te puedas ir al gimnasio, que puedas hacer pesas, que puedas ver cómo tus brazos se han cambiado, el hecho que te veas más fuerte, que te veas más joven, el hecho que te sientas con más vigor, que no tengas diabetes, que no tengas obesidad, que no tengas hipertensión, son puntos favorables, son cosas que son medibles y que tú puedes decir gracias a todo lo que he hecho por mí. Entonces espero que esta mentoría les haya dado muchísimo, les agradezco su tiempo. Yo sé que al final, como les digo, lo que busco es divulgar más mi propósito, y mi propósito es muy claro: ayudar a que las personas vivan más años lo más joven posible, y que la nutrición sea una herramienta, sea algo que impacte no nada más en nosotros, sino que podamos impactar a otras personas, porque el objetivo de esto, el objetivo de poder disfrutar la vida es, como tú te sientes, compartirlo. Y bueno, pues mucho se me ha dado, mucho se me exige y mucho tengo que dar. Así que nos vemos el próximo sábado. Las preguntas las veo, después las analizamos, las contesto, y nuevamente digo, aplica lo que hemos aquí. No tienes que aplicar a lo mejor todo el 100, empieza a tomar las partes que son necesarias y empieza a aplicar y empieza a repetir hasta que formes el hábito, y la disciplina sea parte de tu vida, al igual que el hábito. Así que nos vemos pronto y muchas gracias por haberse conectado. Y bueno, pues hasta el próximo sábado, la mentoría a la misma hora, 11 de la mañana México y otros países, y 12 de mediodía en el estado con una estrella que es Texas. Nos vemos. Hasta luego.